La suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 23 de abril, vamos a ordenar la información, tratar de resumir, un país imposible de resumir, con, por supuesto, todo muy atravesado por la marcha universitaria, por la cadena nacional de Javier Milei, entre otras novedades políticas que hay en la Argentina. Mientras tanto, no importa que ahora estén viendo esto, le ponen un like, dejan un comentario y arrancamos. Hoy, finalmente, marcha nacional universitaria a Plaza de Mayo y paro universitario en todo el país en defensa de la educación pública, con marchas en toda la Argentina. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha comienza a las 15:30 en Plaza Congreso, culmina con un acto central en Plaza de Mayo a las 18 horas. Fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a los gremios docentes y no docentes, a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FACDUT, UDA, CETERA y FATUN. La Federación Universitaria Argentina, también, que representa más de 2 millones de estudiantes en el país. Y el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo no estatal que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales, entre otras instituciones. Habrá entonces actos hoy en más de 70 ciudades en todo el país, marcha bien federal. Y por supuesto, claro, los estudiantes ya empezaron desde ayer y desde las semanas anteriores con clases públicas, con asambleas, con una vigilia. Anoche en Ciudad Universitaria, miles de estudiantes se quedaron a dormir en su facultad en defensa de las universidades públicas. Estaban allí pasando la noche. Un montón de pibes y pibas, estudiantes. En varias facultades tuvieron la idea de en algunas no se podía porque, bueno, había un problema de seguridad por el tema de que no hay luz. No hay luz, claro, exactamente. De hecho, esto está bastante oscura, ¿no? Sí, ahí sí. En Ciudad Universitaria. Bueno, decíamos, la marcha es bien federal. Yo les propongo escuchar algunos testimonios de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, que publicó el medio cordobés El Resaltador. A ver. Porque en el pueblo donde yo vivía, la carrera que yo quería hacer era abogacía y era en la universidad privada y era virtual. Porque es gratuita y porque mi carrera no se da en facultades privadas, simplemente y únicamente en la pública. Facultad de Ciencias Exactas. Además de que es pública y me resirve por la economía como está ahora, no me puedo pagar una privada. Siempre estudié en la educación pública por una cuestión de decisión, pero también por una cuestión económica, básicamente. Es una de las casas de estudio más importantes del país. ¿Sabías que el próximo martes hay una marcha nacional en defensa de la universidad pública? No sabía de la marcha. Sí, sabemos. Sí, claro que sí. Sí, lo sabía. No lo sabía. No tenía idea. ¿Se siente ya ese recorte acá en tu facu? Y sobre todo el tema del laboratorio, con los utensilios, digamos, sí. O sea, nos empezaron a pedir que empecemos a traer a nuestras casas las cosas. Como por ejemplo en el consejo directivo ya se han dado avisos con que no hay plata para las guardias nocturnas, no hay plata para las fotocopias, para la luz. De hecho, hace menos de un mes se rindió lo que fue el ingreso a nuestra carrera, que fue muy masivo. Se dieron avisos con que no iban a haber plata para siquiera los parciales, para la fotocopia. Yo creo que el valor que tiene la educación y que sin distinción todo el mundo pueda acceder es algo que es extremadamente valioso. Bueno, ahí estaba El Resaltador recolectando testimonios con mucho tono cordobés, ahí también, sí. En la Universidad Nacional de Córdoba. Este lunes una conferencia de prensa de rectores universitarios, gremialistas docentes, representantes de los y las estudiantes. El encargado de recordar en definitiva los motivos de la movilización fue el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que parece importante desplegar algunos puntos de por qué se llega a esta marcha federal universitaria. En principio, el presupuesto universitario, que quedó relegado y no actualizado desde el año pasado. Esto implica para muchas carreras que no pudieron avanzar porque no se desarrolló el presupuesto previsto, y además los gastos de funcionamiento. Incluso con la última actualización, según dicen, necesitan duplicar el monto. Otro punto es que se lleva a cero todas las obras en las universidades, a cero, todas, incluso las obras certificadas ya a más del 90%. Obras que sería más barato terminarlas que abandonarlas y dejarlas incompletas. Bueno, eso también es parte del reclamo. Ni hablar el atraso salarial de las y los docentes universitarios, que llega a más del 50% con respecto a la última actualización de noviembre. Lo graficaron ayer con un número que nos ubica también con perspectiva. La pérdida de estos 4 meses de poder adquisitivo de las y los docentes universitarios equivale a los 4 años de Macri.
En 4 meses ya ajustó en salarios universitarios lo que Macri ajustó en 4 años. Y los docentes, en algunos casos, quedan con salarios bajo la línea de pobreza. Otro punto son las becas Progresar y Manuel Belgrano, que hoy tienen valores distorsionados con 20.000 pesos. ¿No? Imposible continuar en ese sentido. Y también la ciencia y técnica, no solo el CONICET, sino también los investigadores que están en las universidades. Bueno, escuchemos al secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, Daniel Ricci, que reclamó esto, que los trabajadores universitarios perdieron más del 50% de su sueldo en los 4 meses de gobierno y que es la pérdida salarial más grande de la historia. Bueno, comentar que la marcha va a salir a las 15:30 desde el Congreso y va a marchar hacia Plaza de Mayo. Hemos hablado tanto con la gente de la ciudad como la gente de Nación. Creo que la seguridad está garantizada. Las organizaciones convocantes, tanto los sindicatos como la FUB y el SIN, garantizamos la seguridad para todos los que van a participar de esta marcha. Hay que comentar también que en el caso de los trabajadores universitarios, como se dijo acá, perdimos más del 50% en 4 meses de gobierno de Milei frente a la inflación. Es la pérdida salarial más grande, no solo en los últimos 40 años de democracia, sino en la historia de nuestro país, para que poner esto en el punto de gravedad en que estamos. Y también, como se decía acá, esta es una marcha de los universitarios, pero una marcha que está teniendo el apoyo de toda la sociedad argentina. Como parte del Consejo Directivo de la CGT, estar orgulloso que la CGT y las centrales, la CTA, los movimientos sociales apoyen esta marcha. Tengamos en cuenta que muchos de los estudiantes en las universidades públicas son primera generación de universitarios, son hijos de trabajadores, de los cuales muchos de los que estamos acá también lo somos. Y me parece que esta pluralidad y diversidad que se expresa en la universidad pública se va a expresar también en la calle el día de mañana. Bien, ahí estaba entonces el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios. Escuchemos ahora al secretario general de CONADU, Carlos De Feo. Cuestionó a quienes dicen que la universidad pública se hace política, solamente en términos de la palabra política como una cuestión de desprestigio. Claro. Y sobre el adoctrinamiento, dio un ejemplo. Sturzenegger se recibió en La Plata y Kicillof en la UBA, dijo, por ejemplo. A ver, escucha. Es necesario. La reforma del 18 estableció la libertad de cátedra, la actitud crítica en la universidad. No vamos a violar ese mandato de la autonomía universitaria. No pueden decir que hacemos política cuando tenemos actitudes críticas, cuando podemos enfrentar dentro de los claustros en forma libre la discusión. No hay que olvidarse, esta universidad son docentes, Sturzenegger en La Plata y Kicillof en la Universidad de Buenos Aires. Esta universidad se recibió Zayat y se recibió Caputo, para nombrar. ¿De qué adoctrinamiento están hablando? Esto en general lo que se tiende es al achicamiento del sistema universitario. Estamos avanzando, como en otras partes de América Latina y el mundo, hacia políticas privatizadoras y de achicamiento de las universidades públicas. Por eso el recorte presupuestario, por eso el congelamiento salarial, pero sobre todo esto que podríamos llamar la batalla cultural. Mostrar a las universidades como centros de corrupción. Mañana se va a demostrar claramente que la población eso no lo cree, porque mañana la cantidad, lo que va a ser una enorme y multitudinaria marcha, va a tirar por tierra con esto. Bien, hay una publicación de Fundar que es interesante. Sí, muy interesante. La estaba viendo, es un centro de investigación y diseño de políticas públicas en relación a esto del adoctrinamiento. Dice, ¿qué tienen en común Yayo, por ejemplo, el humorista, y Domingo Felipe Cavallo? Los dos son economistas recibidos en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tienen en común Ernesto Che Guevara y Victoria Villarruel? Excelentes. Ambos se formaron en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común Lizzy Tagliani y Aníbal Fernández? Los dos se formaron en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Qué tienen en común Mónica Gutiérrez y Roberto Fontana Rosa? Los dos salieron de la Universidad Nacional de Rosario. Mariana Enríquez y Federico Sturzenegger, wow, ambos formados en la Universidad Nacional de La Plata. Wow. ¿Qué tienen en común Dalma Maradona y Marta Minujín? Bueno, se formaron en la Universidad Nacional de las Artes. Coscu y René Favaloro, también los dos en la Universidad Nacional de La Plata. Como para desterrar un poco la idea de que vos pasás por la universidad y salís trosco, ¿no? Sí, salís de izquierda o salís peronista. Está lleno este gobierno de funcionarios que se formaron en la educación pública. Bien,
continuemos con las noticias. La multitud, definitivamente, la multitud de hoy va a ser multisectorial y transversal. Ya distintos sectores de la sociedad expresaron su acompañamiento a la marcha como parte de sus planes de lucha ante el ajuste. Están las 3 centrales obreras, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de las y los trabajadores, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles secundarias y terciarias también, legisladores, legisladoras, partidos políticos, desde el peronismo hasta la UCR, institucionalmente PJ y UCR convocan, desde la coalición cívica también hasta el Frente Izquierda, graduados, la comunidad científica, de todo, y la oposición también, obviamente, también juega. Decíamos, tanto el PJ como la UCR convocan a movilizar, y va a participar, por ejemplo, Axel Kicillof, va a encabezar una columna que integrarán miembros de su gabinete, intendentes, intendentas también bonaerenses, organizaciones sociales, entre ellas también, por ejemplo, las que se organizan en La Patria es el Otro, el movimiento que conduce el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés El Cuervo Larroque. Se van a reunir a las 2 de la tarde, ahí en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. En este caso, la participación de Kicillof no debería sorprender, primero porque ya movilizó en la que convocó a la CGT en el marco del primer paro general el 24 de enero, la del 24 de marzo, que encabezó junto a las Madres de Plaza de Mayo, pero además, en el caso de Kicillof en particular, por su militancia universitaria y la de incluso su círculo más cercano, que vienen de la militancia universitaria. Bueno, la CGT compartió un video en defensa de la educación pública y es bien interesante el vínculo que hace en algo que hoy se va a expresar en la calle, que es estudiantes y trabajadores, ¿no? Y en este caso, las familias en particular atravesadas por esta historia, para convocar también a la Marcha Federal Universitaria. Mi nombre es Roberto Rojas, pertenezco al sindicato de UOCRA. Mi nombre es Karina Franco, estoy en UOCRA hace 4 años. Hoy en día la educación está siendo afectada por distintas medidas de este gobierno. Para mí es fundamental, como estudiante, como trabajadora, defender la educación pública. Mi nombre es Gustavo y me acabo de jubilar de la empresa AISA. Mi nombre es Victoria, soy la hija de Gustavo, trabajo en AISA. Soy trabajadora social, muy orgullosa de haber estudiado en la universidad pública. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, para mí es un orgullo. Soy Elisa Espínola, soy hija de inmigrantes paraguayos que vinieron y se radicaron acá, en esta bendita tierra argentina, en el barrio de Barracas, en la Villa 2124. La universidad me permitió ser la primera generación de profesional universitaria en mi familia de trabajadores y trabajadoras, y que haya sido pública, gratuita y de excelencia, hoy también me permite estar trabajando en la justicia y bueno, volcar todos los conocimientos. Mi nombre es Karina. Soy personal no docente de la Universidad Nacional del Arte, soy madre de... Yo soy Valentín, estoy en la Universidad Nacional Loma de Zamora. Me enorgullece que sea público, porque mucha gente como yo, gente con muchos bajos recursos, pueden acceder. El martes vamos a ir juntos a la marcha para defender la educación pública, es nuestro derecho. Yo voy a ir con mi universidad, con mis compañeros no docentes, con la FATUN, muy orgullosa de que salgamos todos juntos a la calle. La educación pública es y será futuro. De financiamiento educativo no. Educación pública, libre y gratuita, sí. Buen mensaje de la CGT, en la misma línea del concepto histórico de Perón, que volvió a circular por estas horas en redes un video sobre la idea del hijo del obrero en la universidad. Claro. Son 30 segundos de Perón que valen para la discusión actual. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Bueno, ahí está, es el concepto que Perón vio muchísimas décadas atrás y que el video de hoy de la CGT es un poco el resultado de aquella estrategia, ¿no? de aquella visión política. Sí, una universidad que igual fue pública por Roca, no era gratuita, pero claro, fue pública por Julio Argentino Roca, hoy reivindicado por estos libertarios más locos del mundo, ¿no? Bueno, ¿quién más? También Juan Grabois convocó con un video también en clave histórica en el que destaca, esto es lo que venimos hablando, la unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero
y los movimientos sociales. A ver. No saben lo que hacen, no se imaginan lo que están despertando. Basta con mirar nuestra historia para saber que se están equivocando. De la reforma de 1918 en adelante, las universidades nacionales, sus estudiantes y docentes, su comunidad, fueron y serán protagonistas de nuestra historia y un orgullo nacional, para empujar transformaciones o para repeler ataques y recortes. Las universidades vibran con su tierra, los dolores que nos quedan, las libertades que nos faltan, juventud cansada de soportar a los tiranos. Se están equivocando mucho. El 23 de abril vamos a las calles en defensa de las universidades públicas, en defensa de la ciencia y de nuestro futuro. Una vez más, acá estamos. Bien, ahí veíamos, ¿no? Distintos sectores que empiezan a convocar, que van a participar. También la UCR, decíamos, va a estar el presidente de la UCR, Martín Lustó, la figura radical más crítica hoy de la gestión libertaria. Hay otros mucho más colaborativos y amables, que va a acompañar a la marcha que irá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Todas las expresiones del radicalismo que encuentran diferencias entre sí, cierran hoy por unas horas la grieta y adhieren al reclamo en defensa de la educación. Hay un vínculo histórico entre el radicalismo y las universidades. Que bueno, esto en principio algún sector lo ha hecho reaccionar. ¿Qué va a pasar con el operativo de seguridad? Una pregunta que muchos que hoy van a movilizar se están haciendo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, se reunieron para organizar el operativo. La ciudad decidió no aplicar el protocolo antipiquetes. Hay una diferencia ahí, la interna en seguridad se juega también en la calle, y la ciudad dijo no vamos a aplicar el protocolo antipiquetes. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires anunció que no lo va a activar tras aceptar el pedido de las propias universidades, ¿no? De que no repriman y de que permitan una manifestación en paz. No es nueva esta interna, ¿no? No, ya viene de arrastre, desde el primer día incluso, desde el día de la asunción de Milei. Bueno, cuenta Mauricio Caminos en el diario AR que el recorrido que la FUBA le planteó vía carta a la ciudad es conectar Plaza Jusey, donde están las facultades de Economía y Medicina, con el Congreso a través de la avenida Callao. Eso va a ocurrir entre las 13 y las 15:30. En la Plaza de los Dos Congresos habrá un primer acto de concentración, 15:30, para luego, a las 16:30, partir de ahí hacia Plaza de Mayo por Avenida de Mayo. Yo les voy contando estos detalles para el que todavía se está organizando para la marcha de hoy. Cada uno de esos momentos contaría con un operativo particular entre las fuerzas porteñas y las federales. En el primer tramo de Plaza Jusey al Congreso por Callao, publica ahí el diario AR que habrá solo policías de chaleco para seguir de cerca la movilización, es decir, que los agentes de la ciudad van a estar dispuestos con elementos distintivos, pero sin elementos de seguridad, como armas antidisturbios, escudos, motorizados, motos, camionetas, tanques, ese tipo de cosas, no van a estar en el trayecto de la movilización. El primero. En el primer trayecto. Después el Congreso es el primer punto crítico, porque esa zona depende de la custodia federal, ¿no? Depende de Patricia Bullrich, que ha llegado a desplegar en otras ocasiones a la gendarmería durante manifestaciones, por ejemplo, contra el tratamiento de la primera ley de bases, etc. El segundo momento crítico que evaluaban en la ciudad es el recorrido por la Avenida de Mayo, sobre todo cómo gestionar el corte de tránsito para cruzar la 9 de julio. Claro. Digamos, ¿no? Y el ingreso de la columna a Plaza de Mayo, que ahí sería también otro tercer momento crítico. Estaban hablando ahí de una especie como de pulmones, le llaman, ¿no? De cada tanto dejar circular vehículos por la 9 de julio. Sobre todo el Metrobús, me imagino que debe ser lo que más le interesa. Y la Casa Rosada, que es otro de los puntos, digamos, de seguridad federal. Exacto, ahí es cuando ya llegan a la Plaza de Mayo, que sería el tercer momento crítico. Habrá consignas policiales para que la manifestación no ocupe calles aledañas a la Avenida de Mayo. Y en Plaza de Mayo, otra vez la responsabilidad correría por cuenta de las fuerzas federales, de Patricia Bullrich. Va a haber un escenario sobre la plaza, a la altura de la Pirámide de Mayo, mirando hacia el Congreso, un escenario donde se va a hacer lectura del documento y donde en definitiva es el acto formal que convocan las universidades. ¿Qué dice el gobierno por estas horas? Bueno, el gobierno anunció que depositó el 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades. Lo hizo ayer a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Petovelo. Anunció que cumplió con el cronograma de pagos de las universidades nacionales con un aumento del 70% y resaltó que así se concluyó con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior. Datos que no se verifican con la realidad, pero medio que eso ya no importa. La actualización aumentó las partidas para el funcionamiento de los establecimientos, pero según dicen en la UBA, y no desmienten en el gobierno, eso representa alrededor del 5% del presupuesto total. O sea, es un aumento del 70% sobre el 5% del total, que es el de gastos de funcionamiento. El 95% restante, que es donde están, por ejemplo, los salarios, quedó estancado a niveles nominales de 2023 con una inflación de más de 280 puntos en este tiempo que, por supuesto, no fue actualizado. Es decir, están hoy
para todo el año 2024 con el mismo presupuesto que tuvieron durante todo el 2023. Y que fue pensado en el 2022. Y que fue pensado en el 2022 sin contemplar la inflación de este tiempo, ¿no? Ahí es donde está el ajuste, la licuadora que tanto reivindica Milei. ¿Vos sabés que se metió hasta Karina Milei? ¿Qué dijo? Se metió en el tema vía Twitter. La hermana del presidente empieza a tener mayor participación en la discusión pública. Ya están depositados los pagos para las universidades. ¿Qué relato les queda? Ahora se esperan las explicaciones del dinero utilizado, dice Karina Milei. Dijo también que la marcha no es en defensa de la educación pública, que es en contra del gobierno. Que uno podría decir es el gobierno el que ataca la educación pública, por lo tanto es medio razonable que la movilización sea en contra del gobierno que ajusta la educación pública. Claro, sí, es un poco y un poco. Es también, un poco de lado. Sí. Es a favor de Boca y en contra de River, digamos. Casi es sentido común, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, para el gobierno nacional, la marcha de este martes está, dijo Adorni, incentivada por la política. Bueno, ese es un poco el relato oficial del gobierno, ¿no? Esta cosa medio de... Por ahí van también los medios voceros. Ayer escuchaba algunos, estaban muy indignados por la participación de la CGT, de los sindicatos, de algunos partidos políticos, bueno, es la que Kicillof. Es la que le quedó a, por ejemplo, Patricia Bullrich, ¿no? Decir, marcha la CGT. Porque es más cómodo para el gobierno eso, ¿no? Sí, claro. A ver, la marcha universitaria le corre a Milei el eje de su pelea imaginaria con la casta y eso lo incomoda tal vez por primera vez. Es difícil identificar como enemiga de la libertad a una reacción social de semejante magnitud, transversalidad social y política, de extensión federal con protesta en más de 70 ciudades en todo el país y un objetivo sencillo y nítido que es defender la educación pública. Realmente a esta altura hay que ser muy termo para creer que cientos de miles de personas salen a la calle porque están en contra de auditorías contables o en defensa de un supuesto adoctrinamiento o de curros. Para el relato de Milei es más fácil pelearse con sindicalistas, piqueteros, con el Congreso, los medios, con el sistema que él engloba en el concepto de casta. Pero rectores de las universidades públicas de todo el país, docentes y no docentes, estudiantes de todas las clases sociales, egresados y gente que no pisó una facultad en su vida, científicos, personas de ideologías varias, incluso profesores y estudiantes de universidades privadas, miles de personas que reconocen en las universidades públicas una tradición que diferencia a la Argentina de otros países, es toda gente que defiende curros. No cierra ni aunque le ponga la voluntad de un troll a ese relato. La realidad paralela que se creó Milei en su batalla cultural permanente se empieza a encontrar con los límites de la vida real de las personas. Es por eso que la marcha de hoy es muy relevante en términos políticos, más allá del caso puntual, por supuesto, que es lo que moviliza, porque creo yo que es la primera movilización que a Milei lo incomoda de verdad, que no saben muy bien todavía desde el relato oficial cómo abordarla. Básicamente porque se les escapa del molde de es la casta contra mi intención de salvar y liberar a los argentinos. No logra ubicar esta marcha en el concepto, porque no calza en el concepto de casta lo que va a pasar hoy. Entonces, por primera vez creo que Milei no le está encontrando la vuelta, en esta al menos, en su batalla cultural permanente. No, se nota ahí que con los dichos de Patricia Bullrich uno lee entre líneas y cuando habla la CGT, como que hasta ahí nosotros podemos reprimir, digamos, a eso no tenemos problema de enfrentarlo, pero ya cuando vienen los estudiantes y qué sé yo, si el número es grande, la cosa cambia. Claro, pero fíjate que les queda decir, ahí está la CGT, ahí están las organizaciones sociales, porque es esa la parte que les queda cómodo. Claro. Ellos pueden ir y reprimir piqueteros, pueden ir y reprimir sindicalistas e incluso reivindicarlo. La de hoy es como medio que no da, ¿no? Entonces están verdaderamente incómodos en este conflicto. No, y por eso también hablaban de la posibilidad de arreglar antes de esta marcha. Ayer lo comentaban mucho, que estuvo a punto de ser arreglado y que un Santiago Caputo parece que dinamitó todo. Y bueno, efectivamente es el chivo expiatorio para el gobierno de Milei, son los sindicatos, básicamente. Sí, pero después se va a quedar demostrado en la calle que excede a los sindicatos, que en todo caso es parte de lo mismo. Porque ahí veíamos, ¿no? Es razonable también que
marchen los sindicatos cuando muchos de los estudiantes también son trabajadores, cuando los trabajadores docentes también están enrolados en sindicatos. Pero está esta idea de, para el gobierno es más cómodo pelearse con los sindicatos que con estudiantes. Entonces no están como encontrándole el relato Y todavía. estudiantes, ¿no? rectores, personal docente, Todo. no docente de todos los hospitales universitarios. Todo lo que decíamos recién, porque ahí, en ese sentido, cuando veamos la magnitud de la movilización, realmente es muy difícil creer que toda esa gente está en la calle porque no quiere auditorías contables. Sí. Me parece que no, o porque defienden curros. Todos esos, realmente, vos podés creer que es gente que sale a la calle a defender curros. Entonces ahí se le rompe un poco y lo desacomoda a Milei en su relato. Milei en modo estamos ganando. Anoche, cadena nacional, destacó el superávit fiscal trimestral de su gobierno, cambiamos de tema ahora, sostuvo que el plan está funcionando y que el ajuste va a continuar, dijo Javier Milei. Dijo que la inflación se está desplomando, prometió que bajará los impuestos y se apuró en pronosticar que la era del supuesto Estado presente ha terminado. Esta cosa de que para Milei todo comienza ahora y es para siempre. Sí, eras. La verdad es que lo que hay que decir es que más allá de lo que ocurra, y de cuánto tiempo dure el gobierno de Milei, si son 4 años, si son 8 años, no lo sabemos, cuánto va a durar este proceso, y en algún momento termina y vuelven a cambiar las cosas. Todo esto va a pasar. Esto de llegué yo, estoy haciendo lo que nunca se hizo y va a ser para siempre, no sucede, pero porque la historia demuestra que no sucede. En general, de un lado o del otro, nunca algo es para siempre y nunca más vuelve a ser de una forma, por más voluntad que Milei le ponga en su imaginación. Fueron 15 minutos, ahí cargado de una épica realmente insostenible en el tiempo también. Habló de una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial. Wow. De un milagro económico. Milagro económico son las salidas de las guerras, ¿no? De las guerras mundiales, el milagro económico de Japón, etc. De que están haciendo posible lo imposible, ¿no? Estas cosas como frases como muy gigantes para un proceso que lleva 4 meses, ¿no? Y para no estar diciendo nada nuevo, además. No dijo nada nuevo, no hubo anuncios ni novedades. Fue para decir que en los primeros 3 meses consiguió superávit gemelo. Un poco igual mejor, ¿no? Porque yo esperaba cualquier cosa. Bueno, los mercados también, de hecho ayer estaban como subiendo acciones en bolsa, estaban los mercados como, uy, se viene. Sí. Había un rumor de vuelta de que venía guita, ¿no? De que venía guita y no vino nada. Sí, querés ver guita. Claro. No se vio. Bueno, la parte que generó risas fue cuando dijo que no se traslada el coste del ajuste a toda la población. Bien. Yo creo que Caputo hizo una fuerza en su rostro para mantenerse incólume, porque realmente un ejercicio tremendo, lo de los 4, de al lado, no haciendo ningún gesto, los 2 con la manito ahí como si fuera una barrera de fútbol. No, los granaderos están orgullosos de ellos. Sí, ojo, porque a mí lo que yo vi ahí es Milei diciendo, miren que esta también, Sí, miren estas caras. Recuerden estos rostros, estos también son los rostros del ajuste, no soy yo solo. Sigan ese rostro, diría Príncipe. El error, ayer lo escuchaba Alfredo Zayate, hablaba del error político que significa que Milei se esté haciendo cargo además de la economía y no su ministro de Economía, porque después no va a tener a quién echarle la culpa cuando las cosas salgan mal. Bueno, aclaró que la situación es dura, pero ya recorrimos la mitad del camino y que esta vez es en serio, Te juro no estoy que mintiendo, algo se prende fuego. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. En primer lugar, quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. En segundo lugar, hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. ¿Qué pasó? No anunció nada, que le dieron los números, los macros, que le cerraron los números macros. Después, por supuesto, hay toda una discusión alrededor de eso, de una discusión más técnica, ¿no? Qué loco que no se habla de la independencia del Banco Central con el presidente del Banco Central en el anuncio del presidente. Ex socio de Caputo en una consultora privada, ¿no? Pero siempre es un reclamo liberal la independencia del Banco Central. Bueno, fueron 15 minutos, leyó muy rápido todo, como pasó todo muy rápido, muchos
números, conceptos, cosas grandilocuentes y un cierre místico. Dijo que no hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida. Buena. Está realmente en una con el tema. Él está como Es la vida de Brian. No, como todo, siento yo, como todo el que recién llega a algo. Sí. ¿No? En este caso, Milei a la religión. ¿No? Sí. Como que va. Como Sí, bueno. Con mucha intensidad. Cuando conoces algo que te gusta mucho, vas como muy a fondo, muy intensamente en el primer tiempo. Hay una frase que es exacta, que es la furia del converso. La furia del converso, exactamente. Bueno, ¿qué más? Además, cerró con él que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe. No vamos a repasar mucho más de ese video. Está disponible si lo quieren ver en otros lugares. Bueno, después hay toda una discusión técnica, incluso entre economistas liberales, que ven los límites del gobierno, como el propio Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez, ex asesor económico también de Milei, Melconian, sobre la sostenibilidad de este ajuste. Esta ya es una discusión técnica sobre lo que en definitiva es el anuncio de Milei. Porque ¿cómo se obtiene el resultado que Milei reivindica? Bueno, por ejemplo, miren, el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, Nadine Argañarás, publicó datos en base a números del Ministerio de Economía y el INDEC, y ahí explica que jubilaciones y pensiones representan el 35%, que la inversión real directa, como la obra pública, es el otro 15%, que las transferencias a las provincias es el 13%. Ahí está, por ejemplo, el incentivo docente, es decir, ajuste en docentes es lo que financia esto, y el subsidio al colectivo, es decir, los trabajadores que pagan el transporte de bondi. Los subsidios a la energía, esto que nos empieza a llegar a todos ahora, por ejemplo, multiplicado por 4 o 5 la tarifa de luz, de gas, etc. Y la masa salarial un 7%. Eso explica el supuesto éxito que anoche reivindicó Milei. Bueno, ahí no parece haber definitivamente un ajuste por primera vez en la historia que no recae en la sociedad y que se lo cargan a la política o a la casta. No parece demostrarse en datos. Bueno, casi en paralelo mientras Milei hablaba y después también se registraron cacerolazos en diferentes lugares del país, acá en la ciudad de Buenos Aires, tras la cadena nacional de Milei. No sé si vieron en sus barrios ustedes. Cava, Avellaneda, Olivos, Tucumán, distintos videos que empezaron a circular en redes sociales, ¿no? Sí, se escuchó una bocina a lo lejos por casa. Y dije, ¡ay! Se fue, y se fue. Pero hubo varios en los que realmente... Sí, que se sonó muy fuerte en algunos barrios. Sorpresivamente, vos sabés que fueron barrios, bueno, en Caballito también hubo mucho, en Olivos, fíjate que son barrios de clase media, ¿no? Clase media alta. Por ahí nos dice algo eso. Sí, suelen ser también los barrios que cacerolean. Sí, también. ¿No? Como medio pero como... Caballito, boludo. Pero tiene el cacerolazo fácil, Caballito te cacerolea. Es verdad. El cacerolazo fácil. Ese, pero bueno, cierto. Uno diría que no está que... También hay que tener en cuenta que Capital, el AMBA en general, es un lugar donde a Milei no le fue tan bien. No, sí, es cierto. Pero bueno, ahí veíamos también, y circularon en redes, en provincias, ¿no? Tucumán, en distintos lugares, en lugares de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a uno de los que estaba en la cadena nacional como escolta del presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, le siguen demostrando su amor por la calle. No sé si lo vieron. Sí, pero no podía caminar bien, él dijo. Justo dijo la semana pasada, hay un tuit de él que dice que camina muy tranquilo por la calle y que la gente le agradece en todas las cuadras lo que están haciendo. Fue a partir de ahí que no pararon de putearlo. Yo no sé si la quemó. Sí, para mí que la quemó. No lo digas. Para mí que la quemó. No lo digas. No la quemé. Es como un arquero que dice, hace muchísimo que no me como un gol. Y chao. Y después le todas juntas. Sí, claro. Bueno, este lunes fue increpado en la puerta de Casa Rosada. Una mujer le gritaba a lo lejos y él respondió con el gestito de fuck you. Ya. Estaba el móvil, justo estaba el móvil de La Nación Más. Se lo ve a Toto Caputo caminar por el frente de la Rosada. Sí. ¿Con qué parcial? Ministro le gritan, escuchá. ¡Devuelve la que te robaste, ladrón! ¡Epa! Un Derito. Y segundo antes de subirse al auto tira un fuck you. Medio a lo método Lustó, ¿no? Fue como un poquito. Inadvertido, así como... Un no look pass. Sí. Un no look pass. No look fuck tiró Toto Caputo. Pero, bueno, ojo Toto, porque estas cosas vuelven en algún momento de la vida. No boques más, Toto. Bueno, avanzamos para finalizar con que finalmente presentaron formalmente el primer pedido de juicio político contra Javier Milei. Atención con esto, es un escrito de 25 páginas que ya lleva la firma de figuras de la cultura, de derechos humanos, de la política argentina. Está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, está Tati Almeida, Dora Barrancos, entre otros y otras. Ahí se solicita al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem,
el inicio del proceso de juicio político contra Javier Milei. Algo, anticipo, spoiler, difícil de que prospere. Justo además está todo un quilombo, ¿no? La comisión de juicio político con Marcela Pagano, la interna que hubo en la Libertad de Avance y demás, pero no deja de ser algo que posiblemente empiece a suceder. Y algo que está en la conversación, en general, sobre qué podría pasar, y por eso a Karina Milei le preocupó tanto la conformación de la comisión de juicio político, porque evidentemente es algo que más temprano que tarde se ven venir. Pero bueno, hasta ahí más o menos las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? En el transcurso de la mañana estaremos viajando a Perú para hablar del primer caso de eutanasia avalado por la justicia. Pero por ahora quiero aprovechar este espacio para actualizar lo que está sucediendo en relación al conflicto de Medio Oriente, a la acción militar de Israel contra la Franja de Gaza. Pero para eso viajamos a Estados Unidos porque las protestas pro-palestinas se están extendiendo por las universidades, las más prestigiosas y las que no tanto. Un centenar de estudiantes fueron detenidos la semana pasada en la Universidad de Columbia, donde fueron canceladas en las últimas horas las clases presenciales. Este lunes, otras 47 personas fueron arrestadas en la Universidad de Nueva York y en la de Yale, donde hay acampes desde hace varios días, desde hace al menos 4 días, y donde los estudiantes, escuchen esto, es interesante, están exigiendo que el instituto se desprenda de sus inversiones en la industria militar y aquellas empresas que se están beneficiando de la guerra en el enclave palestino. Todo esto, las tensiones son reales. Y van increyendo, ¿no? Todo esto a medida que continúa la ofensiva israelí sin visos de paz, sin perspectiva de un alto al fuego inmediato y con el apoyo todavía irrestricto por parte del gobierno de Joe Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu. Hablando justamente de la acción militar israelí, les quiero contar sobre una fake news instalada por el gobierno israelí que fue desmentida en las últimas horas. Según un estudio independiente encargado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y divulgado este lunes, Israel, hasta ahora al menos, no ha aportado pruebas que demuestren la connivencia entre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados palestinos y organizaciones islamistas como Hamas. No sé si se acordarán. Sí, lo tiró eso. Lo tiró, sí. Lo instaló, lo defendió y las denuncias llevaron a muchos de los principales estados donantes, como por ejemplo Estados Unidos, a suspender su financiación en un momento absolutamente crítico para los palestinos de Gaza, y provocaron también esas denuncias falsas. Sabemos ahora el despido cautelar de varios trabajadores de la agencia. Bueno, y vamos a hablar del tiempo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la cosa venía bien, pero bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué onda?